Hungría cambia de rumbo. Esto tras la aplastante victoria electoral del partido de oposición de centro-derecha de Peter Magyar, que ha tenido repercusiones en distintas partes del mundo, desde Washington hasta Kiev. Y es que Magyar derrotó de forma contundente al veterano primer ministro Viktor Orbán, quien dejará el poder tras 16 años en el cargo. Se trata de un giro político que promete volver a poner a Hungría en la órbita de la Unión Europea, lo que trae alivio, por supuesto, a los miembros del bloque. Aires de cambio y comienzo de una nueva era política en Hungría. Así lo celebraban en esta estación de metro de Budapest. La contundente victoria del candidato de centro-derecha Peter Magyar ha sido una grata sorpresa para muchos, tras 16 años de gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán. Es increíble, hemos tenido al Fidesz en el poder durante tanto tiempo. Tengo 24 años, así que básicamente he crecido con el Fidesz. Y ahora hay un atisbo de esperanza, una oportunidad de cambiarlo todo. Apenas formábamos parte y yo quiero formar parte de la Unión Europea. Personalmente viajo mucho y creo que es muy importante para los húngaros. Muchos húngaros confían en que esta derrota desbloquee miles de millones de euros en fondos europeos congelados por dudas sobre los estándares democráticos en Hungría. Es muy importante que colaboremos intensamente con el nuevo gobierno húngaro en los fondos que hay que liberar, las reformas que deben llevarse a cabo, pero también los fondos que pueden liberarse porque el pueblo húngaro se lo merece. La derrota de Orbán a manos de su antiguo compañero de partido, reconvertido en opositor, deja a Moscú sin un aliado clave. La reacción inicial del Kremlin ha sido tenue. Hungría ha elegido y respetamos esa elección. Esperamos continuar con nuestros contactos altamente pragmáticos con los nuevos dirigentes húngaros. Hemos oído declaraciones sobre la voluntad de entablar un diálogo que, sin duda, será beneficioso tanto para Moscú como para Budapest. Respeto y Libertad es el nombre oficial del partido TISA de Peter Magyar, que despierta grandes expectativas dentro y fuera de Hungría. Y ya escuchábamos las reacciones de Moscú. Desde Budapest, el periodista Ricardo Marquina, quien ha estado siguiendo estas elecciones para nosotros, nos da más claves de lo que será la nueva relación entre Rusia y Hungría. Resaca electoral hoy aquí en Budapest y en toda Hungría tras las celebraciones que duraron toda la noche y que siguieron a los resultados de las elecciones a primer ministro que ganó, como sabemos, el opositor Péter Magyar. Magyar hoy ya más tranquilo y con la victoria sobre la mesa ha dado una rueda de prensa ante cientos de periodistas ansiosos por saber cuáles van a ser los primeros pasos de su gobierno. Magyar ha dicho que nace ahora una Hungría libre y proeuropea, algo que evidentemente ha gustado mucho en Bruselas. Magyar ha recibido aplausos por parte de políticos de izquierda, de centro y de derecha en toda Europa. Dice Magyar que una de sus prioridades va a ser recomponer esos puentes con Bruselas rotos por esos 16 años de urbanismo que han generado desconfianza entre Budapest y Bruselas. Dice Magyar que necesita también desbloquear esos 18.000 millones de euros de fondos europeos congelados por la falta de derechos civiles aquí en Hungría, falta de derechos que fue instigada por las políticas de Orbán. Quien no ha felicitado a Magyar ha sido, como no podía ser de otra manera, Vladimir Putin. Rusia considera a partir de ahora a Hungría como un país hostil. Y como decíamos, ha habido reacciones en varias partes del mundo. Acá en Alemania, el canciller federal Friedrich Merz celebró este lunes la victoria de Peter Magyar en las elecciones húngaras. Merz aseguró que su triunfo facilitará la toma de decisiones dentro de la Unión Europea y también en lo que respecta a Ucrania. El canciller alemán se mostró muy agradecido y aliviado por el resultado, con una mayoría de 2/3 en el Parlamento húngaro, y destacó también que las democracias europeas han demostrado ser más resistentes de lo esperado frente a la propaganda rusa y a otras formas de injerencia extranjera. Para el canciller federal, el domingo dejó una lección clara para el populismo de derechas. Escuchemos. Fue una de las mejores noticias de ayer, que evidentemente todavía tenemos una capacidad tan alta de resistencia en una sociedad democrática como la húngara.
Además, el populismo de derechas sufrió una derrota contundente en Hungría y eso tiene repercusiones que van más allá de ese país. Hungría está enviando una señal muy clara contra el populismo de derecha en todo el mundo. También por ello fue un buen día. Y nos vamos a nuestro estudio parlamentario, donde el corresponsal político de Deutsche Welle, Emily Vinagre, ha estado siguiendo esta noticia para nosotros. Emily, un gusto saludarte. Bienvenido al programa. Escuchamos al canciller alemán valorando los resultados de los comicios en Hungría. ¿Hasta qué punto está justificado el optimismo de Merz, Emily, extrapolando lo sucedido ayer, la derrota de Orbán, más allá de las fronteras de Hungría? Digamos que está justificado solamente en referencia a cómo el futuro gobierno húngaro va a actuar a priori en materia de política europea, de cómo se espera que Budapest deje de poner palos en las ruedas a la unidad de acción del bloque comunitario con respecto a Ucrania. En definitiva, que sin Orbán, ahora sí la Unión Europea pueda dar luz verde a los 90.000 millones de euros en ayudas a Kiev. Y no solo eso, un nuevo ejecutivo que, como ha anunciado el futuro primer ministro Peter Mayer, se va a alinear con Europa y romperá los estrechos lazos que su predecesor en el cargo cultivó con Rusia. Puede que también esté justificada la euforia de Merz por los resultados desde el punto de vista alemán y europeo, por el golpe para la administración Trump, que había apostado fuerte por Orbán como una especie de cuña en el centro de Europa a la que instrumentalizar para sus propios objetivos en el continente. Ahora bien, extrapolar los resultados pensando que van a tener algún peso en tendencias electorales en el continente parece más bien atrevido. En el caso de Alemania es obvio el paralelismo que se pretende establecer con la ultraderecha de Alternativa para Alemania, pero parece difícil que los resultados en Budapest puedan tener incidencia en la intención de voto en Alemania. Ni la baja popularidad del canciller ni las preocupaciones, por ejemplo, por la marcha de la economía van a mejorar porque Orbán haya perdido los comicios, ni Alternativa para Alemania va a dejar de seguir utilizando todo ello como argumento para seguir escalando posiciones en las encuestas. Euforia en Berlín, en Bruselas, en todo el continente. Tras la victoria electoral de un proeuropeísta en Hungría, lo conversábamos con Emily Vinagre, corresponsal político de Deutsche Welle. Emily, muchísimas gracias y hasta la próxima.